dada una elipse en gasonometría, determinar el plano que contiene a una circunferencia cuya proyección es esa elipse. O sea que en realidad nos dan la elipse, nos acercamos, y tenemos que pensar en un sistema sonométrico en el que esté colocada esta elipse, que es en realidad la representación de una circunferencia. Por ejemplo, si tengo un sistema sonométrico como el isométrico, pues tengo una elipse que tiene esta relación entre ejes, 1 a 1,7, ¿no? Bueno, lógicamente esta no puede ser una elipse asonométrica isométrica, porque la relación esta no es a 1,71. Se entiende que es sobre los planos coordenados, porque lógicamente si está en un plano inclinado, la relación entre ejes de una elipse ya varía. Tenemos el caso, por ejemplo, de un cilindro que tenga, por ejemplo, otro cilindro lateralmente, y como vemos, este cilindro que se inserta en este, pues tiene esta elipse muy excéntrica, que por supuesto no es la que corresponde a una elipse de las que se llaman isométricas. Entonces, bueno, lo que se pide es calcular la circunferencia cuya proyección asonométrica es esta elipse. Bueno, evidentemente puede ser dimétrica o trimétrica. Vamos a ver, por ejemplo, el caso dimétrico. Entonces pensamos en que la elipse la vamos a colocar de manera que vamos a hacer una especie de línea, dibujamos los ejes, entonces marcamos dos secantes paralelas y en los puntos de intersección obtenemos acotados segmentos de los que cogemos el punto medio en cada uno, haciendo entonces el eje mayor de la elipse. En el punto medio de este segmento marco el centro por el que hago una ortogonal, y ese es el eje menor de la elipse. Ahora la encuadro dentro de un rectángulo. Entonces lo que voy a hacer es abatir esa elipse para convertirla en una circunferencia. Entonces, si pienso en una proyección, consideremos aquí el alzado, aunque en asonométrico eso no nos va a valer, luego explicamos por qué. Cojamos el eje mayor de la elipse, que llamaremos E, y lo colocamos a partir de este punto. Cogemos esta medida, la colocamos aquí. Hacemos un arco con centro aquí. Y ese arco cortará a la prolongación de esta línea en este punto. Nos acercamos. Entonces, al unir este punto con este, tengo ya el plano, la inclinación exacta del plano, que corresponde al plano del triedro trirectángulo. Entonces, para saber exactamente dónde está el origen, entonces lo que hago es continuar este arco que empecé aquí y cuya distancia esta era el eje mayor de la elipse, de aquí a aquí. Continúo la semicircunferencia hasta que me corta en este punto a la línea de tierra, entre comillas. Bueno, una vez que tengo esto, bajo aquí una vertical, hago aquí, esta es la traza del plano, llamaremos h sub alfa, v sub alfa. Entonces hago aquí la prolongación de esta línea, que es paralela a la línea de tierra, la prolongación de este eje, también paralela a la línea de tierra. Este, por estar en el eje de giro, se transforma en sí mismo, y este se transforma en este. Entonces proyecto este punto, que será el punto medio de esto, y hago el arco también, obteniendo aquí en este punto el medio de este segmento. Tengo ahí ya el cuadrado dividido en 4 partes en el que puedo hacer la circunferencia cuya proyección era esa elipse. Ahora ya sé realmente incluso el plano asonométrico, sé las dimensiones de la elipse, de la circunferencia original. Para saber eso no hacía falta hacer nada, pero bueno, porque sabemos que el eje mayor es este y está en verdadera forma. Pero bueno, ahora a partir de aquí vamos a hacer la sonometría, para eso lo hicimos. Entonces, si por ejemplo cojo líneas a 45 grados,
o sea, la diagonal esta y la otra diagonal del cuadrado. Y ahora en este punto y en este hago paralela a esta recta hasta que corte aquí. Y lo mismo hago paralela a esta recta hasta que corte, hasta que pase por ese punto. Pues tengo aquí realmente la cara del triedro que corta en este punto y que corta en este punto. Como hay simetría total, simetría axial respecto a este eje, ni que decir tiene que esta distancia es igual que esta. Bueno, una vez que tengo esto ya pienso ahora en hacer el desabatimiento. Entonces proyecto este punto, hago centro aquí otra vez, hago el arco y realmente este es el origen de coordenadas. Para entender esto podemos doblar esto por la línea de piedra y pensar que realmente este es el plano axonométrico que contiene a la circunferencia y que se proyecta según esa elipse. Entonces lo que hemos hecho ha sido abatir ese plano, de manera que la elipse que aparece aquí y que es proyección de esta circunferencia la obtenemos aquí abatida sobre el plano horizontal. Ahora este punto, el origen de coordenadas, lo traemos hacia aquí y aquí es donde podemos hacer ya la ortogonal a esta recta, obteniendo ya la posición exacta del eje que es perpendicular a ese triedro. Bueno, entonces este punto lo proyecto aquí y este punto lo proyecto aquí y ahora tengo que los ejes, me acerco un poco, este eje pues será este punto el uno con este y tengo ahí entonces el origen de coordenadas que corresponde a la proyección ortogonal respecto a esta línea hasta que me corte ahí. Y ahora hago aquí la paralela a la línea de tierra y proyecto este punto. Bueno, tengo entonces ya el triedro. Uno este punto con este y ese es el triedro de sistema axonométrico dimétrico, ya que cogí este ángulo igual que este. Pude haber hecho lo mismo, pero si en vez de coger esto de esta manera lo cojo así, por ejemplo esta línea así y luego hago la ortogonal, entonces tendría que esta distancia es distinta de esta y por tanto ya me saldría trimétrico. Ya no lo hacemos porque todo lo demás es exactamente igual. Bueno, tenemos entonces ya esa pirámide que contiene a la figura. Entonces ya sabemos que la circunferencia que está en este plano, al proyectarla aquí arriba, su posición real es desde este punto hasta este. Y marcamos tal y como aparecería ahí en ese plano de canto, en el perfil. Esa es la posición exacta. Bueno, por último, si queremos hacer una figura sobre este triedro, mucha gente lo que haría sería directamente colocar aquí la figura. Pero si yo coloco aquí la figura, como vemos esta cara, en realidad ya nos sale la elipse así. En realidad la elipse está saliendo de esta manera. Nos deja ver la cara inferior y lo veríamos de una forma invertida. O sea que en realidad, en vez de ver esta continua y la de atrás discontinua, pues veríamos esta continua, ya que al colocar esto de esta manera, pues tenemos aquí la circunferencia que se ve desde arriba y la circunferencia que se ve aquí es la de abajo, es esto, es esta. Por lo tanto, eso nos daría una equivocación que nos serviría solo para, o sea, el cilindro aquí se vería así y aquí la cara plana. O sea que en realidad eso nos valdría para coger medidas nada más, mientras que aquí se vería así y aquí la cara plana. O sea que no tiene nada que ver una proyección con la otra. Nos valdría perfectamente si colocamos el cilindro aquí para ver las alturas y las dimensiones aquí, para ver las alturas del objeto, ¿no? Pero no nos valdría para lo que estamos diciendo. Si quisiéramos ser precisos a la hora de hacer esto, en realidad deberíamos colocar todo esto al revés. O sea, en realidad esto que colocamos así, habría que colocarlo
exactamente de esta manera. Si ahora quiero enterarme bien cómo es esto, necesito un papel acetato transparente y lo que vería aquí realmente es lo que tengo que colocar. O sea que esto todo podría hacerlo si lo prefiero ver así, si lo entiendo mejor así. Entonces coloco aquí la línea de tierra en vez de colocarla aquí, ya que la coloco a la altura que quiera, o incluso más arriba. Entonces la coloco más arriba y entonces ya no se me tiene que solapar el dibujo. Hago el simétrico de este dibujo. Hago el simétrico completo con todos los detalles. Sé que esto corresponde aquí a esto. Y ahora el abatimiento pues igual lo hago hacia este lado, de manera que me queda aquí. El abatimiento. Entonces ahora según esto sí que puedo colocar aquí el cilindro perfectamente. Entonces sé que el cilindro viene por aquí, por ejemplo vamos a colocarlo desde aquí hasta aquí. Y esta es la posición exacta del cilindro. De manera que las líneas verticales del cilindro son paralelas a este eje. Poner el eje también a tinta y cae exactamente sobre esta vertical. Bueno, entonces según eso, para entenderlo, vamos a darle sombra al cilindro. Este es el cilindro. Ahí lo tenemos. Como podemos ver, en este caso la pirámide iba a estar así hacia arriba, mientras que en este caso la pirámide queda por debajo del papel. O sea, en vez de estar hacia afuera, pues queda metida hacia adentro. Entonces ahora al proyectar los distintos elementos del cilindro, bueno, pues ya tenemos este punto que se corresponde con este, se corresponde con este. Este se corresponde con este y se corresponde con el externo de la elipse. Y ahora vamos a hacer una elipse, vamos a coger otro color, una elipse que viene desde este punto, hago una ortogonal a la línea de tierra, hasta este punto. Eso quiere decir que corta el eje aquí y por aquí pasa el eje menor de la elipse. Me acerco un poco y el eje mayor será exactamente igual que lo hicimos coincidir aquí con la primera línea de tierra. Luego tendremos el punto medio, corresponderá aquí al eje mayor que pasa por aquí y esto lo prolongamos también hasta el punto medio. Bueno, ahora ya puedo hacer la elipse perfectamente continua. Una elipse que tiene que ser exactamente igual que esa, porque en proyección axonométrica las circunferencias que son paralelas y cuya perspectiva es una elipse tienen por perspectiva exactamente la misma figura. Entonces esta elipse tiene que ser idéntica a esta de aquí. Y ya según la perspectiva esta línea quedaría discontinua, toda por detrás hasta aquí, mientras que esto quedaría continuo. Y esto el contorno, tangentes verticales de esa circunferencia. Esta sería la axonometría del cilindro. Representamos ahora entonces también con sombras. Hacemos el contorno del cilindro. Ahí tenemos ya la simulación del efecto luz en la generatriz anterior y ahora aquí dibujamos la cara superior con algo de sombra. Bueno, pues esta es la sonometría del cilindro y lo que decíamos antes, la única solución para que esto lo vea de esta manera, ahora vemos esto muy oblicuo porque estábamos viéndolo bajo una perspectiva de anamorfosis con distorsión angular, por verla muy lateral. Estoy viendo el dibujo a 40 grados desde aquí. Bueno, pues lo que decía, o sea que esto no es de 90 por ese efecto.
para ver aquí esta elipse necesito en realidad tener aquí la proyección esta visible. Ahora proyecto aquí y ya tengo entonces la figura. Y si quiero saber qué ángulo forma el plano del suelo respecto, por ejemplo, el plano del suelo respecto al plano horizontal, pues aquí lo tengo. Este plano forma este ángulo con el del suelo. También puedo pensar de esta manera, este eje qué ángulo forma con el plano horizontal. Bueno, pues el ángulo que forma es este. Ese es el ángulo que forma con el plano horizontal. Tanto si la pirámide está hacia afuera, que la puedo poner hacia arriba, como si está, como en este caso, hacia adentro. O sea que atravesaría la mesa hacia adentro. Bueno, pues ahí está ya la resolución del ejercicio. Partiendo de una elipse, hicimos una sonometría en la que esa elipse era la representación de una circunferencia sobre ese plano. Pudimos hacerlo sobre cualquier plano. Lo hicimos sobre el plano este, el plano que llamamos X o Y. Este es el eje X, este el Y, y este el origen, y luego este el Z. Y pudimos ver qué ángulo de inclinación tenía, que es este, por ejemplo, respecto al plano horizontal, es este. Podemos tomar los ángulos donde queramos. Yo coloqué este, que sería el mismo aquí que este. Ahora puedo coger otros. Lo que es importante es entender esto en el espacio. Y esto en el espacio, ya para concluir, pues es simplemente, tenemos el triedro, que es la pirámide, el plano que contiene la elipse, y por tanto aparece la elipse aquí, y este eje, que sería esta arista de la pirámide. Entonces dibujo el triángulo, y ahora dibujo al completo aquí la elipse. Bueno, pues al proyectar, ahora me acerco un poco, al proyectar el vértice, pues tengo entonces que en este caso en la dimetría el ángulo que forma el eje Z con los dos ejes, o sea este y este, es el mismo. Y la elipse esta, al proyectarla sobre este plano, nos apareció aquí. Bueno, pues ese era el dato del dibujo. Nos daba esta elipse y teníamos que ver exactamente con qué se correspondía aquí, en qué plano estaba, qué ángulo formaba, e incluso a partir de ahí construimos pues la proyección de todo un cilindro ahí. De manera que nos quedaba ahí el cilindro con las dos elipses idénticas. Por eso hicimos la proyección esta, hicimos la proyección esta sobre el alzado, colocamos aquí la circunferencia, y bueno, en principio esto, en vez de hacerlo hacia abajo, ya que si lo hacíamos hacia abajo, pues en realidad esto, lo que iba a estar visible era toda esta cara. Para que no pasara esto, pues lo hicimos con el giro hacia abajo. O sea que en realidad lo pusimos aquí de esa manera para que se adoptara según esta perspectiva. Bueno, pues esa es la resolución del ejercicio.